la palabra, doctor Chenchuco. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos, a todos. En primer lugar, como dice el programa, debo explicar un poquitito sobre el Estado Social de Derecho. Y es una palabra muy simple. Estado Social de Derecho es la legalidad. Vivimos en una sociedad en donde se basa todo en la legalidad. Esta sociedad tiene que funcionar bien si todos cumplimos la ley. Y dentro de esta legalidad se estableció desde la Constitución Nacional la institución de el Ministerio Público. Este Ministerio Público, dentro del sistema de la legalidad, también tiene su ley orgánica que lo organiza, que lo dirige en cuanto a su funcionamiento y su distribución y su forma de trabajo. El Ministerio Público, dentro de un esquema de legalidad de un Estado Social de Derecho, funciona como representante de la sociedad, y no solamente así en una palabra simple como representante de la sociedad, sino también representa a cada individuo. Y dentro de su trabajo más detallado, aparte de su representación a los individuos, y dentro de este esquema, representa a las víctimas de los hechos punibles en la parte penal. Lógico, estamos con conocimiento de que el Ministerio Público no solamente funciona en el área penal, porque el Ministerio Público cumple múltiples funciones que tiene expandido dentro de área civil, dentro de área de la niñez, administrativo, constitucional, etcétera. Todo lo que afecta al orden público, inclusive del trabajo, todo lo que afecta al orden público. Y ese es el rol de este Ministerio Público dentro de la sociedad. Y esto todos lo conocemos. Y en la representación, que lo más llamativo dentro de nuestro diario vivir, se encuentra esa representación principalmente por la víctima. Pero, en realidad, según su rol que cumple dentro del sistema, también representa a los procesados e inclusive condenados. Y eso lo tenemos probado dentro del sistema penal que está en el Código Procesal Penal, artículo 482, donde habla de la legitimación para recurrir a la Corte en recurso de revisión. Tres tipos de personas tienen esa legitimación para hacer el recurso de revisión en un caso de condena penal a posteriori de la condena. Primero, lógicamente, está el condenado, después están los parientes y lejos, inclusive, de la defensa, el tercer puesto dentro del Código Procesal está el Ministerio Público. Y eso a muchos les ha de extrañar. ¿Por qué? Si el Ministerio Público cumple el rol de acusador. Sin embargo, no. La legalidad nos dice que el Ministerio Público tiene que ser objetivo, de punta a punta. Inclusive después de la condena. Cuando surge algún factor que dice el Código Procesal Penal que lo permita revisar una condena. ¿Por qué? Justamente por su rol de representación. Desde mi punto de vista, nuestro Ministerio Público paraguayo está en pleno crecimiento. En estos 20 años, que es lo que se conoce, se difunde por la prensa desde la reforma penal a partir del 97 aproximadamente, después de la Constitución del 92, el Ministerio Público está en constante crecimiento. En ese crecimiento fue mejorando, cosa que se ve. Nosotros que somos litigantes, abogados de pasillo, a diaria vemos ese crecimiento. Hay cambios,
hay mejoramiento. Yo soy del parecer optimista, no entro en crítica de detalles, porque sé que una reforma de estructura, de ese crecimiento, lógicamente tiene sus errores. Y también están los factores humanos, los fiscales corruptos, que vemos también que fueron sancionados algunos apartados, otros, bueno, por falta de elemento probatorio tal vez no tiene su merecido, pero eso se están haciendo, se está mejorando. Dentro de ese mejoramiento, lógicamente, hay mucho que trabajar. Nosotros sabemos que de la reforma constitucional del 92 hasta hoy día, ya hemos pasado 25 años, se intentó varias veces una reforma constitucional, pero aún no se puede hacer por factores políticos y que todos tenemos nuestras opiniones particulares de cada uno. Pero esa reforma justamente requiere de este caminar, de esta prueba, de esta transición de años. Y es ahí que comprendo porque el sistema del Ministerio Público está yendo en mejora. Y eso se ve, se palpa. Lógicamente hay mucho que hacer todavía. En su funcionamiento, el Ministerio Público está regido por ley, como ya dije al principio, y recalco el principio de legalidad. El funcionamiento tiene su ley que le permite hacer lo que debe hacer. Y es ahí donde se tiene que apretar, es desde ahí donde el fiscal general de Estado debe cumplir ese rol de guía a toda esa institución. Y dentro de esa institución, promover algunos sistemas de control, algún sistema de calificación, premiación. No solamente castigar, sino premiar también a los que hacen bien su trabajo. Y lamentablemente, al hablar de presupuesto, la autonomía presupuestaria, sí, de repente es, bueno, vamos a decir que ese es el cucú de muchas instituciones, porque la autonomía presupuestaria es donde los políticos tienen el mango de sartén para manejar ciertas instituciones. Y como ya vimos, no hace mucho en estos últimos años, se ha tocado ese tema de presupuesto para apretar, entre comillas, el funcionamiento de esta institución y de otras. Y tenemos a la vista el caso de nuestro presupuesto general de la Nación de este año, extrañamente, y yo creo que no recuerdo otro caso durante toda la vida institucional de Paraguay, el utilizar un presupuesto del año anterior. Y bueno, lamentablemente esa es una limitación que encuentro que por principio justamente de legalidad no se puede hacer mucho, pero sí cuando uno hace bien su trabajo, cuando se guía hacia la excelencia del manejo de la institución, es posible requerir al nivel político para que apoyen. Y por qué no, si hacemos el trabajo como debe ser, la ciudadanía misma va a cumplir esa función de presión hacia la clase política, de modo que también es un medio como para conseguir el apoyo presupuestario y de donde se puede sostener institucionalmente
en cuanto a su funcionamiento como debe ser, porque en mi pasilleo dentro del Ministerio Público, dentro de las fiscalías, muchas veces encuentro falta de insumo, papel, a veces tinta, a veces no hay hasta bolígrafo, a veces. Y bueno, en ese sentido, lastimosamente, pasa por una cuestión justamente del manejo de dinero y que tiene su punto débil, vamos a decir, pero sí, con una ingeniería estructural se puede mejorar, eso no tengo dudas. En cuanto a mi propuesta sobre que si eventualmente yo fuera el fiscal general de Estado, principalmente tengo 4. Yo no voy a venir a reinventar la pólvora. Soy de origen taiwanés. Yo sé que los chinos inventaron la pólvora para fines recreativos y después se convirtió en todo un sistema de armamento. Pero eso ya está inventado. Como las leyes ya están. Y sabemos también que nuestras leyes son mayormente importadas. Los genios del mundo ya hicieron toda una estructura y hemos adoptado por recomendaciones internacionales, hemos adoptado este sistema y todo ya está. La cuestión es cómo implementar, la cuestión es cómo hacerlo funcionar. Y los antecesores que ya están al frente del Ministerio Público hicieron los suyos, o sea, entiéndase los suyos buenos trabajos, como la barrialización, la zonificación del Ministerio Público, llegar más cerca de los ciudadanos. Antes, recuerdo que todo se concentraba ahí en Nuestra Señora Asunción, casi Aedo, solamente. Y ahí funcionaba todo, la estructura que teníamos que, bueno, buscar estacionamiento, luego todo hasta hoy día. Y hoy día tenemos barriales esparcidos para llegar cerca al ciudadano. Y eso es un punto que hay que destacar. En su momento, el ex fiscal general del Estado había hecho ese esfuerzo de descentralizar el trabajo de los fiscales. Y es algo muy positivo. Y dentro de lo que yo podría aportar más, creo que hay que centrar en algunos puntos, como por ejemplo el mejor trato a las víctimas. Las víctimas, hablar de las víctimas, yo siento en mi corazón muchas cosas porque creé una fundación que vació totalmente mi bolsillo, me dejó bien al suelo porque no tengo apoyo del Estado, una fundación para ejercer derecho de víctimas. Porque cuando estaba estudiando doctorado, que no pude terminar en su momento, descubrí que para todo hay abogados públicos. Si tiene un pobre, una persona de escasos recursos, problemas civiles, está la defensa pública. Si un pobre trabajador fuese despedido, está defensa pública. Abogacía del trabajo anteriormente, hoy día defensa pública. La persona de escasos recursos que quiera pedir paternidad, está la defensa pública. Todo está. El delincuente tiene su defensa pública. Hasta que es nuestro conocimiento público, que hasta un rico pidió defensa pública en algún momento. No sé si se acuerdan. Pero para la víctima no hay nada. Para la víctima de un delito, o sea, en el área penal
no existe una institución pública por principio de legalidad, porque la ley no prevé, y la ley sí, al contrario, prevé la contratación de abogados privados para atender cualquier víctima de delito. Ni qué decir si es de acción penal privada. Sí, tiene que contratar abogado y el pobre queda impune su agresor, lamentablemente. Entonces, dentro de lo que se puede, dentro de la legalidad, y por qué no impulsar algún momento un proyecto de ley que modifica, y tengo entendido que ahora mismo el Congreso está estudiando reforma penal, espero que atienda ese factor. Y dentro de lo que se puede, creo que la Fiscalía, el Ministerio Público, debe mejorar su atención y la seriedad de atención del proceso a favor de la víctima, para equilibrar esa balanza de igualdad procesal. Y por otro lado, brindaría mi apoyo a todos los fiscales que investigan especialmente a cuestiones políticas, a los políticos. Yo no leo a nadie, y en ese sentido no me tiembla la mano, no me va a temblar mi mano para firmar cualquier apoyo, cualquier resolución que deba estar para apoyar a esos fiscales que están trabajando en esa área. Porque esa impunidad es lamentablemente la madre de todas las corrupciones. Y como así también una falencia legal dentro del sistema, repito, legalidad, la falencia legal es el impulso de los casos. El control de gestión será también un punto muy importante. Y por último, reforzar el Departamento de Criminalística, porque hoy día es una falencia ese departamento, ese trabajo criminalístico que lastimosamente impide desarrollo de investigación en muchos casos violentos de público conocimiento. Bueno, esta es mi exponencia y espero que le haya satisfecho de alguna forma. Muchas gracias, doctor. Los señores miembros del Tribunal de Honor que deseen formular consulta al postulante en relación a su propuesta, tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día. Buen día, profesor. Abogado Chen Chung Kuo, ¿le faltó algo o me pareció? Si nos puede referir por vía de pregunta, ¿cuál sería su compromiso con los derechos humanos? Sí, dentro del área de derechos humanos, justamente está esta cuestión de la víctima de delito. Me comprometo a mejorar esa atención, ese apoyo a las víctimas. Otra pregunta. Dentro del criterio de objetividad, Sí, doctor. simplemente usted manifestó cuidar la legalidad en sus funciones. Sí, doctor. Si nos puede ampliar un poco más. Sí, dentro del criterio de oportunidad, justamente, Objetividad. objetividad, justamente, tiene que ver con también el derecho humano. Y aparte de atender a la víctima, también a los agresores o supuestos agresores que se han podido demostrar su inocencia. Al revés tenía que ser, pero muchas veces dentro de todo un problema deben estar también demostrando, porque muchas veces se escucha, no, yo no voy a hacer el trabajo de defensor. Ese concepto es un poco equivocado y debe realmente el fiscal también trabajar para investigar objetivamente el conjunto de elementos que compone todo el hecho que lo rodea a este procesado. Y dentro de esto, lógicamente, tiene que manejar objetivamente. Y esa función, sí,
debe ser controlada justamente por un sistema de control que el fiscal general de Estado tiene el compromiso de implementar cómo controlar para que pueda ejercer bien. Gracias, doctor Sosa Centurión. ¿Algún otro miembro hay que consultar la palabra para el doctor Rodolfo Gil Paleari? Doctor Chun, usted habló de que el Ministerio Público está en constante crecimiento Sí, doctor. y se refirió brevemente a la parte estructural y humana. ¿Puede especificar un poco más en qué sentido la parte estructural progresó y también tenemos mejor material humano para el cargo de fiscal? Sí, el Ministerio Público en conjunto, durante estos últimos 20 años, desde la reforma penal del 97, que salió el nuevo Código Penal, etcétera, etcétera, hasta hoy día, no solamente en estructura se agrandó, ese agrandamiento lógicamente tiene sus frutos, porque en la atención a los ciudadanos que concurren a la Fiscalía están constantemente recibiendo esa nueva institución, su atención hacia estos ciudadanos. Por ejemplo, en la parte del sistema de denuncias, de oficina de denuncias, se mejoró. Anteriormente, por ejemplo, se asignaba directamente al fiscal de turno. Y ahora hay algunos casos que se necesita de fiscal de turno. Especialmente, por ejemplo, la parte que afecta a autonomía sexual. Actualmente directo al fiscal de turno. Si hay aprendido, directo al fiscal de turno. Pero en caso de que sea cualquier otro hecho donde no hay esa urgencia, donde no hay atención de urgencia, se sortea. En donde ya los vivos no van a estar digitando ante qué fiscal presentar su denuncia. Eso es un avance, una mejora realmente muy interesante. Y además se está apuntando, eso porque no estoy adentro y muchas cosas seguro que no sé, se están en camino a implementar el sistema electrónico. Esto es una mejora. Además de que los funcionarios siempre están recibiendo capacitaciones constantes. Eso también es algo muy positivo. Y espero nomás que los que reciben capacitaciones después no utilicen sus capacitaciones en el sector privado inmediatamente, como le ocurre a muchos. Esa parte es una falencia, doctor. Esa es en la parte humana. Sí, doctor. Sin embargo, leemos constantemente quejas contra actuaciones de agentes fiscales que actúan con negligencia o con irresponsabilidad o lo que sea. Yo no estoy juzgando, ¿verdad? Porque lógicamente no conozco. Me refiero a lo que la prensa publica, ¿verdad? Sí, profe. ¿Tiene razón la prensa en algunos casos o no tiene razón? ¿Usted sabe? Sí. ¿Puede? Sí, doctor. Ciertamente, sí. Hoy mismo escuché un caso, un señor que fue asaltado y por un disparo donde le acertó a una de sus arterias, una pierna, perdió una pierna. Y el fiscal no realizó reconocimiento de persona bajo acta. Dice que solicitó permiso judicial. O sea, supongo que fue anticipo jurisdiccional de prueba. Pero dentro de su trabajo de investigación hubiera hecho. Bueno, no quisiera entrar en detalle a opinar un caso que solamente tenemos información de prensa. Pero sí, bajo una investigación interna del Ministerio Público
donde existe una oficina de quejas, una oficina no recuerdo su nombre, justo digo, no estoy adentro, hay muchas cosas que desconozco. Sí, está establecida la sanción. La ley orgánica del Ministerio Público establece sanciones, apercibimientos, amonestaciones, suspensiones a los fiscales, a los funcionarios que han cometido alguna falta. Y si esto conlleva realmente a una impunidad por su culpa, existe la vía también, aparte de la sanción, responsabilidad civil. Y eso hay que ejercer realmente. Una última pregunta. ¿Qué opinión le merece nuestro nuevo Código Penal? Porque después voy a agregar algo. Nuestro Código Penal. Nuestro actual Código Penal. ¿Qué opinión le merece? Sí. En líneas generales, lógicamente. Sí, el Código Penal sabemos que fue traducido y particularmente yo como traductor público en chino y español también tengo mi opinión sobre su forma de traducción. Tengo entendido que en su momento, recuerdo cuando se implementó, cuando se hizo la legislación, eran varios traductores y no se pudo unificar en cuanto a su forma de traducción. Cada uno tiene su estilo. Por ejemplo, algunos dicen no auténtico, otros dicen falso, por ejemplo. En el Código Penal debe estar bien explícito. Principio de legalidad, primer artículo. La descripción de la conducta tiene que ser específica. Y, bueno, yo creo que trajimos, como dijo algunos postulantes, que pude escuchar así vagamente, trajimos un Mercedes-Benz, pero hay que saber manejar. Y creo que falta mejoras. Falta mejoras. Correcto. Le hice esta pregunta porque me quiero referir a un fallo que me causó realmente indignación. Un abuelo que violó a su nieto de 3 años y fue condenado solamente a 5 años de prisión. Eso es aberrante, mi opinión personal. Yo no soy especialista en derecho penal, pero creo que nos hace falta hacerlo para constatar que es una barbaridad. En otros países ese señor tendría que haber estado de por vida en la cárcel o por lo menos 20, 30 años. Acá le damos 5 años. Ese señor, quién sabe cuánto ya estuvo en la cárcel, va a salir la semana que viene y continuará haciendo lo mismo. ¿Usted qué atribuye eso? ¿A que el fiscal no intervino como tendría que ser? ¿O cuál cree usted habrá sido el motivo para tan aberrante fallo? Que me disculpe ni recuerdo siquiera si fue Gracias, una jueza profesor. o el juez el que... Sí. Estas son las cosas que tenemos que sacar aquí a luz en público. Pues yo estoy seguro que millones de paraguayos están pensando lo mismo que yo al leer esas noticias. Sí. Bueno, cuando hablamos de víctimas, a mí me toca muy de cerca, porque dentro de mi fundación atendía muchos casos y yo creo que tiene mucho que ver el valor, la medición del valor de bien jurídico protegido que se le da a cada tipo penal. La sanción, el marco penal que se le sanciona, que se le intenta sancionar por cada conducta, eso yo creo que en su momento no fue estudiado debidamente para legislar el Código Penal. Lamentablemente aquel tiempo yo era estudiante y muchas cosas estaba en pleno aprendizaje, no pude interiorizarme en el diario legislativo para interiorizarme de cómo se están modificando. Pero cuando salió la ley 4330, la ley que modificó el Código Penal parcialmente
del año 2008, me di cuenta de una cosa, que tanto la Comisión de Estudio de Reforma o de Cambio, como también los parlamentarios, cuando están trabajando, a la mitad ya se cansa. Esa es la razón por qué tenemos 3 postulantes por día. A la mitad se cansa. Porque ese cansancio deja que, bueno, el resto así nomás. Lamentablemente, esa ley que modificó el Código Penal fue modificado hasta la mitad del código, por ejemplo. Y ahí solamente se cambió algunas cuestiones semánticas, gramatical. Se introdujo algunas imprecisiones, se tocó algunas imprecisiones gramaticales y doctrinarias en cuanto a, por ejemplo, la cuestión de tentativa. Pero no se tocó principalmente en las sanciones, no se estudió la idiosincrasia paraguaya, la cultura, costumbre, etcétera, que merece, como usted dice, profesor, que merece una modificación realmente. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego de Dios, cielo. Doctor, usted dijo que reforzaría el departamento de criminalística entre las propuestas. Sí. Sí, ¿qué acciones concretas haría para hacerlo? Sí, doctora. El Ministerio Público como institución puede realizar convenios interinstitucionales, inclusive internacionales. De hecho, esta criminalística existente fue apoyo de USAID, fue apoyo de los Estados Unidos. Y entonces, ¿por qué no más apoyos? Si presupuestariamente es imposible, yo creo que es posible, pero por ahí, si no se concrete por cuestiones presupuestarias, entonces se puede buscar apoyos internacionales. Porque actualmente nuestro departamento de criminalística solamente atiende cuestiones de la capital. Y algunas veces, por casos importantes, se extiende hacia el interior. Pero, ¿cuántos casos quedan así en la nada? La criminalística, por ejemplo, no concurrió el lamentable caso del hijo de nuestro querido amigo Villamayor, cuando el muchacho fue vilmente asesinado dentro de la casa de un amigo. No sé si recuerdan el caso. La criminalística hubiera concurrido inmediatamente ahí, y ahí solución de su problema. Mucho de lo que solemos tocar en la parte penal, sabemos que los primeros actos de investigación es lo más importante. Con esos primeros actos, inclusive, no hace falta pedir 6 meses para investigar. A los 1 mes ya pueden acusar. Pero lamentablemente se desaparecen de la escena muchos elementos probatorios, muchos indicios que impide progresar el caso para llegar a una acusación y posterior condena, lastimosamente. Y eso yo atribuyo al trabajo de criminalística, que debe mejorar. Hasta ahora en pañales estamos. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctora Amparo Samaniego y de Pacielo. Algunos otros miembros que quieran hacer una consulta. Tiene la palabra el doctor Damián Pérez Cona. Gracias, profesor. Buen día. Buen día, doctor. Usted ha resaltado desde el comienzo un aspecto poco atendido, nada atendido y seguramente no entendido con relación a la protección a la víctima. E hizo una propuesta nueva, la creación de la Fiscalía en protección de la víctima. ¿Qué propuesta tiene con respecto a la notoria violación de la intimidad de la víctima en nombre del informe?
la víctima ahí tendida se publicita de punta. ¿Y qué sistema de protección propondría para que, dando los fundamentos, sí que la prensa le diga es nuestro trabajo, y sin embargo está invadiendo una privacidad? ¿Qué propuesta tiene para esa falencia que tenemos? Sí, doctor. Como ya adelante, todo está en la ley. El artículo 322 del Código Procesal Penal es bien claro, secreto de las actuaciones. Sin embargo, al primer acto aparecen todos los periodistas y todo se ventila. Y en muchos casos esto hasta que impidió el desarrollo de investigación, porque los delincuentes ya escucharon, ya todos ya saben qué es lo que está pasando, y inclusive ya trazaron su ruta de escape, y ahí terminó el caso. Institucionalmente debe regirse por la ley. 322 impide la divulgación de detalles de las actuaciones. ¿Y por qué no nombres? Tanto de la víctima como del procesado. Porque impera también el principio del estado de inocencia que goza el procesado. Yo cuestioné muchísimo entre mi entorno de amistades ese caso del lamentable nuestro colega que transmitió VIH a mujeres. Una ley impide divulgación de nombres. Pero ¿por qué no se resalta también el artículo 322 del Código Procesal Penal? Ese artículo impide que todos los casos sean públicos. Pero, bueno, es algo que el fiscal general de Estado debe emitir un instructivo, como se suele hacer, a toda la unidad de fiscales, a que no se divulguen los nombres, especialmente la intimidad de la víctima, y como así también respetando el estado de inocencia. Eso es mi opinión, doctor. Gracias. Gracias, doctor. ¿Ninguna otra pregunta? ¿Algún otro miembro que quiera formular consultas? Señores miembros del Consejo, tiene la palabra el doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día, doctor. Buen día, doctor. Utilizaste algunos ejemplos bien gráficos realmente, con el sistema penal haber traído un Mercedes-Benz y no saber manejarlo. Y yo agregaría de que de pronto un Mercedes-Benz de lujo y los caminos, hablando así comparativamente en cuanto a la idiosincrasia nuestra, no se compadece. Pero, como se dice vulgarmente, es lo que hay, es lo que tenemos. Señalaste también de que promoverías algún sistema de control desde la Fiscalía General del Estado para tratar de mejorar el funcionamiento del sistema de justicia y en especial del Ministerio Público. ¿Cuál sería ese sistema de control para mejorar el sistema y en especial desde la Fiscalía General del Estado? Gracias, doctor, por poder ampliar. Tarjeta roja, pues ya era, entonces corté esa parte. El sistema de control que propondría es la implementación dentro de la institución el Departamento de Asuntos Internos, como ya hay en la Policía Nacional. Y desde ahí comenzar. Así como ya he expuesto, ¿verdad?, que la institución tiene un camino de 20 años. En realidad, estos últimos 20 es lo que se hizo su relevancia. Porque anteriormente era dictamen nomás, así, un tangente, así pasa por despacho de juez y jaupa. No vinculante encima. Y hoy día es actor principal del proceso, en parte penal especialmente. Entonces,
implementar el sistema de control a través de un departamento. Hay que ascender por la clase. El control tiene que llegar a un nivel de una oficina de relevancia para implementar las sanciones establecidas ya en la ley orgánica. Están ahí las sanciones, pero nunca escuché un solo caso. Tal vez porque no estoy adentro, no sé. Pero puede que esto sea una fórmula de poder llegar a mejorar la institución en cuanto a sus gestiones. El control de gestión que hay, pero sanción no hay. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Gracias, doctor Adrián Salas. Tiene la palabra el doctor Cristian Crijovich. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué Usted tal? habló de la autonomía presupuestaria y usó una frase bastante ilustrativa al respecto, diciendo que los políticos tienen la sartén por el mango en ese aspecto. Y a su vez dijo que defendería a los fiscales que investigan a los políticos. ¿Cómo manejaría con sabiduría, siendo fiscal general del Estado, esa realidad que usted mismo describió? Como dije, esto es cucú para cualquier fiscal general del Estado. Sí, el tema de presupuestario es justamente, bueno, el político infractor, pecador, delincuente, no es el cuerpo, es el uno o el dos o unos cuantos. Y tenemos al cuerpo. Entonces ese cuerpo es que tiene que estar con el fiscal general de Estado. Y ese unos cuantos, ojalá sea uno o nadie, pero ese unos cuantos va a tener su merecido. Y con esto yo creo que se puede llegar a una mejora total de todo nuestro sistema. Porque el sistema, como ya he explicado, es importado. Nosotros no venimos a inventar ruedas, tampoco pólvora. Y todo ya está. Es cuestión de hacer andar. Esa ruta que no anda bien para romper Mercedes-Benz, se puede recapar. Y esto ya es bastante puntual, ¿verdad? Pero en síntesis, sí, apuntar al cuerpo, no a cada miembro. Esa es la respuesta a su pregunta, doctor. Gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado Julio G. Ríos. Buenos días. Buen día, doctor Chum. Usted habló en un momento de su alocución de 4 propuestas suyas para el eventual caso de que llegue a la Fiscalía General del Estado. No sé si para mí nomás no quedó bien claro, pero yo por lo menos entendí que una de ellas era mejor trato a las víctimas. Sí, doctor. Y la segunda que quedó bien claro para mí, que es reforzar el departamento de criminalística. Sí, doctor. Me gustaría que especifique cuáles serían las otras 2 propuestas que por lo menos a mí no me quedó bien claro. Y la otra 2, una de ellas era apoyar a los fiscales que investiguen a los políticos que hayan cometido alguna cuestión de algunos delitos o crímenes. Y otro es el control de gestión, que ya estuve poniendo. Pero bueno, en cuanto a la cuestión de los políticos, y sí, apuntarle específicamente y hacer todos los casos iguales. No que porque es fulano, entonces esto es más light, o se investiga menos, o que se dé pase libre, o bueno. Porque actualmente, por ejemplo, a los delincuentes de casos patrimoniales, de hurto, por ejemplo, que anteriormente se le daba salida procesal muy fácil,
Por eso dice, tienes 20 antecedentes y ¿por qué está en la calle? Pero hoy día los jueces y los fiscales no se le está dando esa facilidad si la víctima no consiente. Ya no es más así solamente, pero bueno, la legalidad es un poco cuestionable, pero la parte donde dice la voluntad de reparación, en esos artículos 19, 21 del Código Procesal. Y hoy día se mejoró, vamos a decir, en favor de la sociedad. Ya no es más que la víctima no viene a la audiencia, entonces ya está, ya, salida. No. Ahora tienen que tener la aceptación de la víctima para darle una salida procesal más favorable. Y la misma cosa con los políticos. No que devuelva su plata y si comió plata, que devuelva su plata y Obama acaso. No. Igual ir a juicio oral, como cualquier ladrón. Así debe ser. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Usted en la parte presupuestaria que necesariamente tenemos que tocarla siempre, había mencionado que usted en su actividad de pasillero se dio cuenta que había muchas falencias, que no encontraba papel, que no encontraba tinta o bolígrafos. Y al mismo tiempo usted mencionó de que en cuanto al presupuesto, la sartén en el mango lo tendrían los legisladores, políticos con respecto a esta situación. En el caso de que usted sea fiscal general del Estado, supongamos que usted estaría ingresando, como bien lo suele señalar el doctor Sosa Centurión, casi a final de año o a mitad del presupuesto, o ya ha gastado una gran parte del presupuesto. ¿Cómo usted va a hacer para poder implementar todas esas ideas que usted está teniendo, que ha expresado aquí, para que con ese presupuesto que usted tiene encorsetado, sin posibilidades de ampliación presupuestaria, usted cumpla sus objetivos? Es una pregunta muy difícil y inclusive el actual fiscal general de Estado, si recibe esa pregunta, no sé cuál es su respuesta, ¿verdad? Es casi una imposibilidad sin plata, pero existe posibilidades de convenios interinstitucionales. Están algunos ONGs que tienen plata que podría ayudar. De hecho, muchos fiscales se ingenian. Por ejemplo, la cuestión de ACOTEP produce computadora, la cuestión de ACOTEP produce impresora, produce papel, produce tinta, etcétera, etcétera. Yo mismo fui defensor de unos cuantos que, bueno, al final, la primera vez termina en donación de algo a favor, ya sea juzgado o fiscalía, que hay mucha falencia. Se comprende perfectamente. Y eso es una de las soluciones que se ha ingeniado. Cosa que no es tan óptimo, pero bueno, en ese caso de que no hay posibilidad de ampliación, lamentablemente hay que recurrir a ingenio. Y más que eso, yo apuntaría a una ayuda internacional, una ayuda que puede venir de algunos ONGs, no gubernamentales mejor, a los efectos de reforzar estas ayudas. Porque hay muchísimas instituciones de derechos humanos. Porque, ojo, muchos hablar de derechos humanos creen que solamente es, ay, pobrecito, está en la cárcel, o que vive deplorable estado. No, derechos humanos no es solo eso. Derechos humanos tiene, en esa Declaración Universal hay 50 artículos. Y se está creando más. Hoy día hasta animales ya tienen derecho animal, que es casi humano ya. Justamente hoy escuché el proyecto de que el animal que mata, tu animal que mata a un ser humano, tener hasta 5 años de prisión. Es un proyecto que está por salir. Así que todo hay que tener atado a su perro. Y al final, atado a su perro, al final también es maltrato animal. Así que no sé, es un dilema. Pero sí, en cuanto
falta presupuesto y falta insumo, entonces hay que ingeniarse. Y yo estoy seguro de que existen fórmulas. Dentro de la legalidad, aceptar donaciones de legados. Y hay muchas cosas que no se está haciendo. Por ejemplo, hay gente que murieron, que no tienen, personas que murieron que no tienen heredero. El Estado tiene que recuperar esos bienes. Y está esa ley también que al final no sé si salió porque está así todo nebuloso, de los bienes de narco. Y los narcos tienen buena computadora, etcétera. Yo creo que si buscamos, hay recursos. Y dentro de este año, si es que hay falta, bueno, recurrir a estos ingenios, pero pelear por un presupuesto mejor el año que viene. Eso es lo que... Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Claudio Baqueta. Buen día, doctor Chen. Buen día, doctor. Se habla mucho últimamente de que la ciudadanía ya no confía en el Ministerio Público. Usted es abogado pasillero ejerciente. ¿Qué propuesta tendría para que los abogados recuperen esa confianza en el Ministerio Público? Bueno, y es justamente el conjunto de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Regirnos dentro de la legalidad, regirnos dentro de un sistema de trabajo objetivo. Si viene a cuestionar, mostrarle la ley en la cara, así dice nuestra ley. Si vienen a cuestionar, si por qué este delincuente está afuera, acá están sus antecedentes. Primer caso salió sobreseído. Sobreseído es olvidar el caso. Eso es lo que la gente no entiende. El segundo caso tuvo suspensión condicional del procedimiento. Terminó también en sobreseimiento, extinción de la causa penal. Eso tampoco entiende. Y así, mostrarle por qué este individuo está afuera. Porque así permite la ley. Si ustedes no están de acuerdo con esto, vayan al Congreso y pidan modificación. El camino correcto lleva a una solución correcta. Acá siempre golpean mal la puerta. Un delincuente afuera, no es porque el fiscal le quiso largar, con la disculpa de los policías, muchas veces porque el policía hizo mal su trabajo. Y cuando el policía hizo bien su trabajo, tienen que cuadrar dentro de la legalidad justamente. Bueno, el fiscal tiene el elemento para imputar correctamente y para después acusar correctamente. Y yo creo que esa gestión legal y hacer entender a la ciudadanía que estamos viviendo en un Estado social de derecho, volviendo al inicio, y que esto se sustenta sobre la base de la legalidad. Yo, fiscal, no puedo hacer cosa ilegal. Yo no puedo meter preso así nomás, porque yo tengo derecho, o sea, facultad, mejor dicho, de retención a la persona por 24 horas. Es el juez que tiene que dictar prisión preventiva, etcétera, etcétera. Todo este conjunto de cosas hay que enseñarle. Y cuando recurren al Ministerio Público, a la ciudadanía hay que hacerle entender eso. Creo que educación es lo que podría llevar a un buen puerto. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor Chen, le voy a hacer unas consultas del auditorio. Sí, presidente. ¿De qué manera ejercería el apoyo a fiscales que investigan a políticos? ¿En qué consiste o cuál es el significado de este apoyo, tutor? El apoyo legal. El fiscal general muchas cosas no puede estar interviniendo, pero sí el apoyo moral inmediatamente. Pero dentro de la gestión
de ese fiscal inferior sobre la investigación de un caso de algún político, el fiscal general puede darle una palmadita, o sea, significa convocarle, mira, yo voy a tener mi apoyo, con eso es suficiente realmente. Porque el fiscal inferior también tiene la ley en su mano, en ejecutar lo que corresponde. Y lamentablemente, vamos a tocar un tema que es difícil dentro de nuestra comunidad de colegas. El peor de todos los problemas de tráfico de influencia. Muchas veces un fiscal hace un trabajo inentendible para la otra parte. Entonces, inmediatamente mi sospecha, y según mi experiencia, es que este es socio de mi contraparte. Y además, muchas veces no es el contraparte que actúa sea su socio, sino el jefe de mi contraparte. Y contra ese sí es todo un tema. Porque el que es su socio no firma, no está firmando, sino su secretario, ¿verdad? Entonces, todo este problema, porque detrás de este problema de apoyo a un fiscal que investiga a un político, está eso. Porque el político sabe a quién contratar, porque este fulano de tal, justo es compañero de facultad de este fiscal que le investiga. Y este compañero habla en directo. Como antes nosotros en pasillo teníamos miedo de los fiscales, que nosotros para entrevistar con un juez tenemos que esperar turno, tenemos que fijar el día y hora, pero el fiscal habla por interno, porque estaba dentro del palacio, pues, todos juntos ahí, y hablan por interno nomás al juez. Y lógico, así esa desigualdad no se puede litigar. Y todo ese esquema, valga una reestructuración ideológica. ¿Por qué? Porque principalmente muchos fiscales no entienden el rol del Ministerio Público en esta sociedad. Esto que él está haciendo el día de mañana, porque no es externo la persona, va en contra de él mismo y de su hijo y venideros, de sus herederos. Eso tiene que entender. Uno cuando pisa la función pública tiene ese compromiso. Y tiene que pensar en su hijo, sus nietos y sus bisnietos. Para mejorar esta sociedad es necesario cambiar el chip del rol del Ministerio Público en la sociedad, en el Estado. Y en ese caso, bueno, como fiscal general de Estado, en un caso así, concretamente, adelante, mi amigo, metele como dice la ley, tener mi apoyo y implementar el sistema de premio y castigo que es necesario. Gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Usted habla y entiende el guaraní? Bueno, yo entiendo cuando habla mal de mí. Y hablo bye. Y estoy aprendiendo. Ejerzo la docencia en una universidad, ahora específicamente en una universidad nomás. Y ahí yo procuro de interrelacionar con mis alumnos, en muchos casos en guaraní. Y bueno, valga la pregunta, porque si yo fuera fiscal general de Estado, a mi costa voy a contratar a un traductor para entender mejor. Yo creo que nuestro amigo Santi Peña no se le ocurrió el tema de traductor. Pero, es importante entender bien guaraní. Y mi compromiso personal, eso no dije, porque es muy personal, me suscribiría en un curso de guaraní para hablar correctamente como la gente de guaraní, no solamente cuando hablan mal de mí. Muchas gracias, doctor Chen Chun Kuo.
Con esto concluimos su participación en la audiencia pública. Si usted considera que pueda hacer uso de la palabra para expresar algo muy confortable que usted considera importante, en el caso de hacerlo, le pido brevedad por modo Sí, señor presidente. Yo me quiero despedir con estas palabras. Siento un inmenso honor de poder estar aquí. Soy un inmigrante naturalizado paraguayo. La Constitución me permite el puesto más alto que uno puede concursar es este. Y también muy dentro de mí sé que no seré yo, no a ser sincero, porque ni siquiera me conoce Horacio Cárdenas. Pero yo particularmente quise estar acá por sentirme un paraguayo más. Para mí, este es el país que me acogió, esta es mi patria, porque ya no tengo a nadie en Taiwán. Y hace 36 años que vivo en Paraguay y siento tanta falta. Y este es el rol que podría eventualmente yo ser alguien que puede dar un cambio, alguien que puede dar no solamente un granito de arena que estoy dando desde una camionada de piedra que puedo modificar ciertas cosas en este país desde mi punto de vista, y espero que haya satisfecho a esta audiencia mi ponencia esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chen Foucault.